Auspicia este bloque Interamericana de Cómputos. Miles de cubanos salieron a las calles este domingo en varios pueblos de la isla para protestar contra el gobierno al grito de libertad. La palabra libertad es una de las que más se repiten en Cuba. Es la primera vez que tantos cubanos salen a las calles de La Habana a protestar contra el gobierno desde el famoso maleconazo de 1994, en plena crisis del periodo especial. Viendo los videos de los manifestantes en la calle, pienso que el cubano está muy decidido y ya decidió de una vez y por todas romper ese cerrojo, romper las cadenas, y creo que ya 48 horas de manifestaciones ininterrumpidas a todo lo largo y ancho de la isla demuestran que el cubano está decidido a recuperar su patria y a una vez y por todas poder decidir quién es su presidente, poder votar. Nunca hemos tenido unas elecciones libres. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo, y habrá una respuesta revolucionaria. Estuve intercambiando mensajes a ver cómo se estaba viviendo la situación hasta tarde de noche, el tema del apagón, el tema de internet, la gente saliendo. La libertad es lo que mueve al individuo y llega un momento que a uno lo pueden arrinconar, pero cuando se dan determinadas situaciones, circunstancias, el individuo pelea por su libertad y por la sociedad. El presidente Díaz-Canel ha convocado a las bases del Partido Comunista. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Se está propiciando el choque de civiles contra civiles. Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo, nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revolución, a defender sus derechos. La violencia no se ha hecho esperar. La seguridad de Estado me cayó a golpe a mí y a mi hija, una niña menor de edad, nos cayeron a golpe. Este es el momento, no hay otro. Ya está la definición total de que se va a caer el comunismo. Y apoyo 100% y patria y vida y abajo el comunismo. Defendiendo lo que hicimos hace 60 años y que esto es nuestro y que esto costó mucha vida y que más nunca volverá aquí el capitalismo y que estos mercenarios pagados por el imperio más nunca van a coger las calles nuestras. Primero tienen que matarnos a todos. No se puede lograr una respuesta obligada de la población como la que se logró ayer. La gente salieron espontáneamente, además era el domingo, no es genocida todas esas acciones, y han tenido la respuesta que merecían. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada, tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo, y a nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. Que no hayan participado más de 10.000 personas no quiere decir que los descontentos sean 10.000. Yo te diría que los descontentos con la situación económica que está viviendo el país son la mayoría de la población. El turismo es la única fuente de dólares reales, ¿no? Porque entran desde el exterior y el turismo se cortó en seco por la pandemia global. Y Cuba es una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos. Llama la atención que el presidente de nuestro país, que es del Partido Nacional, que es herrerista, que el herrerismo apoyó el golpe de Estado de Terra en la década del 30 en nuestro país, que apoyó el levantamiento militar en el año 64 en nuestro país, que ese levantamiento militar fue derrotado por la movilización de la izquierda y por sectores fascistas en nuestro país, que el herrerismo apoyó y fue parte de la dictadura cívico-militar a partir del año 73 en nuestro país. Que el presidente que integra esa colectividad hable de dictaduras, me parece que primero tendría que revisar su propia historia. Una vez más se encuentra con lo lógico y esperable, que es la defensa a ultranza por parte de la izquierda uruguaya de la dictadura cubana. Nuevamente, señor presidente. ¿Qué tiene que pasar en Cuba? ¿Qué más tiene que pasar en Cuba? Tienen que matar a todo el pueblo. Una guerra civil tiene que pasar. Eso es lo que quieren.
¡Muertes y más muertes! ¿Qué está pasando? Permitan al pueblo cubano ser libre. No sean hipócritas, presidente. Es una hipocresía y además una incoherencia, porque Uruguay ha mantenido una postura histórica de condena al bloqueo criminal que sufre Cuba. Me refiero a la posición de Uruguay en la ONU. Si les preocupa al pueblo cubano, levanten el bloqueo contra Cuba. Los Estados Unidos está ahogando como nunca antes a Cuba. El bloqueo ha cortado las remesas familiares, que era un ingreso importante para la familia cubana. Y ahora el gobierno de Biden ha acusado a Cuba de trata de personas por las brigadas médicas que están trabajando en otros países, que es prácticamente el último ingreso que le queda a Cuba si no tiene turismo ni remesas familiares. No es un tema de bloqueo, no, ya no estamos hablando de medidas económicas, no. Pienso que eso debe descartarse de la mesa. Estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de la represión brutal, de asesinatos. Estamos hablando de allanamientos nocturnos en las moradas de los civiles, secuestros expresos. Estamos hablando de que no tenemos confirmación de la cifra exacta de fallecidos y muertos, pero los videos, si bien la comunicación está cortada, van saliendo de a poco de la isla. Madres baleadas, mujeres, militares de altos rangos. Lamentamos mucho que hoy se esté padeciendo esta situación agravada por el COVID y que ha obligado a que especialmente gente joven en toda Cuba haya salido a reclamar libertad. Y en ese sentido nosotros estamos del lado del pueblo cubano. El Partido Comunista Uruguayo está donde siempre ha estado, que es defendiendo la dictadura cubana. Y les va a pasar lo mismo que les pasó cuando cayó el muro de Berlín, cuando cayó el comunismo en Europa, que tuvieron que salir a pedir perdón. Parece que si tenés potencia económica, ahí la discusión de los derechos humanos pasa a un segundo plano. Ahora, si sos una isla pobre y bloqueada, ahí tenemos una mirada sobre los derechos humanos distinta. Días atrás, el directorio del Partido Nacional saludó a China por los 100 años del Partido Comunista en ese país. De la misma manera que uno tiene la libertad de condenar la situación que está pasando en Cuba, también se puede perfectamente decir que en China no hay democracia y que además de eso, a veces lamentablemente hay episodios también de falta de libertad. Creo que la comunidad internacional debe ayudar y debe manifestarse sin entrometerse en los asuntos del país, pero está claro que en los estrados internacionales en los cuales participa Uruguay, este tipo de cosas hay que manifestarlas claramente. La verdad que el pueblo cubano está demostrando un coraje digno de elogiar. Cuba, un tema que divide aguas, no solamente entre gobierno y oposición, a la interna del Frente Amplio hay algunos sectores más moderados, no tan, digamos, jugados a lo que es la historia de la Revolución Cubana, como los sectores astoristas y algunos sectores de centro, que empiezan a tomar distancia, como se tomó distancia también en su momento con Nicaragua y los problemas que vive, y la eterna discusión sobre Venezuela, que no termina de laudarse. División de aguas a la interna del Frente Amplio, ni que hablar, división de aguas mucho más extremas a nivel de oficialismo y oposición, y a nivel latinoamericano, a nivel mundial ocurre lo mismo. ¿Cuál será la solución? Obviamente que nadie la sabe. Lo cierto es que el pueblo cubano hoy está, más allá de los temas políticos, sufriendo y mucho, porque, lo decía Fantini recién en el Archivo Caliente, se cortaron los ingresos de dólares por el turismo, se clavó en seco, más allá de que les han restringido las enormes remesas que los cubanos del exterior llevan a su país y permiten oxigenar, y además de las brigadas médicas que también marcaban recursos. ¿Cómo vive Cuba? Durante muchos años vivió de la ayuda de Venezuela, cuando Venezuela tenía potencia. Hoy ya está fundida Venezuela, no tiene forma. Habrá que ver entonces cómo logran superar. Han pasado los periodos especiales, cuando cayó la Unión Soviética, por ejemplo. En fin, veremos qué es lo que ocurre. Acá dejamos este tema, nos vamos, retomamos lo que hablamos al principio, que era la pandemia. Vamos a estar hablando a partir de este momento con el doctor Carlos Batiani, el director del Instituto Pasteur, que tanto aporte ha hecho en este año y medio, Instituto Pasteur, perdón, enseguida aquí en ADN.